a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Diga conmigo, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero diga conmigo, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Aleluya. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Padre, gracias. Tu palabra va a ser ministrada, Señor. Por lo tanto, te pido que la presencia tuya, el poder tuyo, Señor, la misericordia, el amor, Dios amado, oh, que tú tienes para con tu iglesia, se haga presente, Señor. Háblanos en esta tarde, Dios mío, que tenemos la necesidad de escuchar tu palabra, Dios. Gracias por la iglesia, gracias por el pueblo, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora pedimos que nos hables de una manera especial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús me escondo detrás de ti. Sé tú, Señor, usando mis labios, Dios amado, para transmitir el mensaje tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento. Déselo fuerte a Dios. Aleluya. Un llamado divino. Sabe que es interesante, hermano, analizar al profeta Jonás. Me llama mucho la atención porque cuando nosotros vamos al profeta Jonás, dijo un gran hombre de Dios, un gran predicador histórico, hermano, que muchos conocen, y me llamó la atención lo que él dijo. Dice que el libro de Jonás es demasiado largo, aleluya, que tiene 4 capítulos, pero que posiblemente hubiesen sido solamente 3 versículos, aleluya, en el cual este libro de Jonás se hubiera terminado. ¿Por qué? Porque solamente, hermano, el Señor dijo a Jonás: ve a Nínive. Y Jonás, hermano, hubiera obedecido, hubiera ido a Nínive, y el versículo 3 hubiera dicho: ¿sabe qué? Todos se convirtieron, aleluya, y terminaron. Y se termina el libro. Aquel gran predicador hacía mención porque la vida de Jonás nos está narrando, aleluya, un llamado específico de Dios, donde muchas de las veces, hermano, nos vemos reflejados en este libro. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la escritura nos damos cuenta que Jonás desobedeció a Dios en el llamado que Dios le estaba haciendo. Ahora déjeme dejarles saber que cuando yo veo la escritura me doy cuenta que Dios es excelso cuando hace un llamado divino, un llamado específico. Ahora quiero dejarle en claro que no todos tendrán un llamado a un pastorado, a ser evangelistas, a ser misioneros, pero todos tenemos un llamado para predicar el evangelio de Dios. Y es ahí entonces donde la Biblia nos narra que Jonás, hermano, recibe el llamado de parte de Dios. Y cuando yo veo la escritura, hermano, Dios empieza entonces a despertar en mi mente, en mi ser, en mi sentido, en mi corazón, lo que representa el llamado de Dios. Ahora yo sé que muchos de dentro de la iglesia tienen un llamado específico de Dios, y que Dios ha tratado en sus vidas de una manera tan poderosa y tan especial. Pero déjeme decirle que cuando la Biblia nos narra y dice que viene palabra de Yahweh, llegó a Jonás, ¿verdad? Y en aquel momento dice la escritura, hermano: levántate y ve a Nínive, la gran metrópoli, y clama en ella que su maldad ha llegado hasta mí, dice el Señor. Cuando yo analizo, hermano, esa parte de la escritura, me doy cuenta que Jonás recibe un llamado específico. Escúcheme bien.
Porque los llamados de Dios son llamados específicos. Dios siempre tiene un orden. Dios, hermano, te da específicamente lo que Él quiere. Aleluya. Hago un paréntesis, hermano, y cuando entramos en el nuevo pacto, me doy cuenta cuando el Señor tiene el encuentro con Saúl. Aleluya. Y Saúl le pregunta, ¿verdad? ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y empieza entonces, hermanos, la conversación entre Jesús y Saulo. Pero el Señor le da específicamente a Saulo lo que tiene que hacer y le dice, vas a entrar en la calle que se llama derecha, en la casa de un hombre que se llama, ¿verdad?, el curtidor. Entonces, cuando yo veo la escritura, me doy cuenta que Dios es un Dios de orden y que específicamente trae el llamado, la orden específica, aleluya, para cada uno de los hombres. Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, al lugar que yo te mostraré. Le está dando, hermano, aleluya, un orden de lo que tiene que hacer. Y ese es el problema, hermano, de nuestro entorno como hombres y como humanos, aleluya, que a veces no queremos seguir las directrices de Dios. Ay, Dios mío. Y es ahí donde yo veo que Jonás le dice al Señor que tiene que ir a Nínive, hermano. Y déjame decirle que dentro del contexto histórico sabemos que Jonás conocía aquella metrópoli, sabía que en aquella ciudad había maldad y que él no estaba dispuesto, hermano, a hacer caso a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jonás sabía lo que iba a pasar. Y posiblemente me ponga del lado de Jonás y diga, es cierto que Jonás tenía razón, porque Dios es un Dios de misericordia, pero no ese es el problema. El problema es no obedecer a Dios. El problema es no seguir las directrices de Dios. Por lo tanto, cuando Jonás, hermano, recibe el llamado de parte de Dios, dándole, hermano, una directriz hacia dónde se tiene que dirigir, hermano, la Biblia narra y dice que Jonás, en vez de irse, hermano, a aquella ciudad, dice que se va entonces a dónde, a Tarsis. Aleluya. Usted imagínese, hermano, en aquel punto que tenía que llegar, y Jonás, hermano, la Biblia nos enseña, aleluya, que él desciende a Jope, aleluya, y que agarra una nave para dónde, para dirigirse a Tarsis, cerca de España. Jonás no tenía que hacer nada, hermano, en aquel lugar cerca de España, sino que él tenía que ir al lugar donde Dios le estaba enviando. La Biblia entonces registra, hermano, y es impactante analizar el capítulo 1 de Jonás. ¿Sabe por qué? Porque dentro de este capítulo Dios nos enseña, aleluya, que Jonás, hermano, provocó, aleluya, algo distinto, hermano, en la comunidad, en los hombres que en los cuales él estaba dentro de la embarcación, y ocurrieron muchas cosas, aleluya. Pero lo interesante de esto, hermano, es que este hombre llamado Jonás, aleluya, comenzó a cometer un error. Y el error, ¿sabe cuál fue? La desobediencia a Dios. Y ese es el problema, hermano, donde entro en el llamado divino de Dios, porque a veces, hermano, cometemos muchos errores, aleluya, en desobedecer a Dios. Y usted dirá, pastor, usted ha desobedecido, hermano. Pudiera yo decirle a usted que sí, que muchas de las veces he desobedecido a Dios con las directrices que Él, aleluya, me ha dicho, y eso ha traído consecuencia. Y posiblemente usted me vea, hermano, y se quede sorprendido, pero déjeme llevarlo a la Biblia mejor y decirle que Dios en algún momento le dio una directriz, aleluya, a Moisés, y le dijo que golpeara la peña, y Moisés la golpeó. Después el Señor le dice, háblale a la peña, pero ¿sabe qué? Moisés no obedeció, y ¿sabe qué, hermano? En vez de hablarle a la peña, la vuelve a golpear, y eso le costó a Moisés, hermano, que él no pudiera entrar, aleluya, a la tierra prometida. Alguien conmigo, ya ve que la desobediencia trae consecuencias en la vida del hombre. Yo no sé usted, pero cuando yo analizo al profeta Jonás, hermano, porque muchas veces yo he dicho, es que yo soy como el profeta Jonás, aleluya, porque a veces me enojo, o a veces cuando estamos platicando la pastora y yo le digo, es que tú eres Jonás, y ella viceversa me dice, es que tú eres Jonás. Pero hoy hemos entendido, aleluya, que yo no quiero ser Jonás, ni ella quiere ser Jonás. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos narra algo poderoso, aleluya, que Jonás, hermano, durante el capítulo 1 y capítulo 2, hermano, nos enseña 3 descensos que él sufre.
Mire bien, hermano, lo que dice la Biblia. 3 descensos que él sufre por la desobediencia. No voltee a ver a nadie. Esto es usted y Dios en este momento. Hay 3 descensos, hermano, dentro de la escritura que Jonás está sufriendo. Aleluya. ¿Sabe dónde? En el momento que Dios le dice, ve a Nínive. ¿Sabe lo que hace Jonás? Dice que desciende a Jope. Aleluya. Ese es el primer descenso. La Biblia registra que cuando está en la embarcación, dice que descendió en la parte de abajo para dormirse. Ese es el segundo, hermano, descenso de Jonás. Aleluya. Hermano, en el capítulo 2 encontramos el tercer descenso de Jonás. Aleluya. Cuando es lanzado a la fondo de la mar. Hermano, los 3 descensos que Jonás hizo tiene una representación de la repercusión que está sufriendo por la desobediencia. No voltee a ver a nadie. Déjeme decirle que eso tiene algo, hermano, profundo, una connotación que nos lleva a entender entonces que cuando un hombre está desobedeciendo a Dios, aleluya, está simplemente descendiendo. Eso representa, aleluya, que se está deteniendo en el avance por la desobediencia. Esa palabra, hermano, aleluya, de descenso me llamó la atención, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra hebrea que significa charat y representa simplemente la humillación de parte de Dios, aleluya, por la desobediencia. Y eso me impactó tanto. ¿Sabe por qué? Porque he entendido ahora en este punto, Carlitos, después de 13 años de pastorado, he entendido el por qué muchas de las veces, aleluya, Dios me ha tenido que humillar. Alguien conmigo en esta casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha hablado y Dios me ha dicho, tienes que hacer esto, pero yo he desobedecido a Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que entonces estoy descendiendo, aleluya, y viene la humillación, aleluya, para enseñarme Dios que sabe qué, que a Dios se le obedece. Alguien conmigo, a Dios se le obedece. Y la gente que no está obedeciendo a Dios se está, hermano, reteniendo en su ministerio, está reteniendo lo que Dios quiere hacer, y por si fuese poco está descendiendo, aleluya. Yo no sé cuántos descensos has tenido en tu vida, aleluya, dentro del cristianismo, pero lo que sí te puedo decir es que la desobediencia ha traído, aleluya, problemas espirituales. Ahora hay consecuencias. Y las consecuencias entonces se pagan caras. Alguien conmigo. Las consecuencias se pagan caras. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando estaba profundizando en Jonás, me doy cuenta de algo tan lindo y tan poderoso. Pero ¿sabe qué? Que tuvo que quebrantar mi vida. Y ¿sabe qué, hermano? Yo te quiero decir ya desde ahorita, por favor, no desobedezcas la voz de Dios. Aleluya. Por favor, no estés descendiendo más a la profundidad, porque llegará el momento en que Dios entonces tendrá que buscar a alguien que haga el trabajo que tú tenías que hacer. Si se lo va a dar, déselo fuerte a Dios. Aleluya. Y es ahí entonces, hermano, donde me llama la atención que esa palabra charat entonces representa la humillación. Aleluya. La Biblia es clara. Por eso, hermano, el escritor de este libro, hermano, nos dice que entonces Jonás descendió a Jope. Aleluya. Y Jope es el lugar, hermano, marítimo, un lugar, aleluya, portuario, donde la gente tomaba la embarcación para dirigirse hacia donde ellos quisieran dirigirse. Y por eso, hermano, el escritor es tan específico que nos da la seña de los pasos que Jonás estaba dando. Es interesante entonces analizar, aleluya, que una persona que no está obedeciendo a Dios dentro del llamado divino está haciendo su propia voluntad y está dirigiendo sus pasos a donde quiere y a donde piensa que es correcto. Pero yo te voy a decir algo en esta tarde, hermano, déjame decirte, volvamos nuevamente al arrepentimiento y pidámosle perdón a Dios. Aleluya. Porque déjame decirte que tú puedes ser una persona que te enojes constantemente de todo lo que ves, de todo lo que escuchas, de todo lo que percibes, pero ¿sabes qué? No seas un Jonás. Aleluya. Porque entonces Dios te llevará a la humillación. ¿Cuántos quieren ser humillados? Levante la mano. ¿Verdad? Porque a veces, hermano, le decimos, Señor, humíllame.
Si yo estoy mal, Señor, humilla. Y cuando viene la humillación de parte de Dios, usted va a tener que llorar. Porque yo he llorado y me he sentido mal delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Eso, hermano, es simplemente algo que Dios quiere utilizar para que tú tengas un crecimiento. Y no un crecimiento, aleluya, más que espiritual, dentro del propósito de Dios que Dios tiene para con nosotros, aleluya. Si tú estás aquí, dale gloria a Dios, aleluya. Porque Dios, hermano, es excelso y perfecto. La Biblia dice entonces, hermano, que él se va hacia aquel lugar, una metrópoli distinta, aleluya. Y sabe que registra la Biblia en el versículo 4, dice: pero Yahweh, dice, mandó un viento impetuoso sobre el mar y alzó una gran tempestad en el mar, aleluya, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros y cada uno clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entre tanto, Jonás había bajado, había descendido al fondo de la nave, y habiéndose acostado, dice que dormía profundamente. Hermano, déjeme hacer un paréntesis, aleluya. Y si el panista me ayuda, porque quiero terminar rápido. ¿Sabe por qué? Porque cuando la Biblia dice que Jonás estaba dormido en la parte profunda, me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque está en una embarcación, hermano Jeremías, y la embarcación dice que está sufriendo, aleluya. Y los que están en la embarcación están diciendo que están clamando a sus dioses. Quiere decir que no era una tormenta normal, que no era una tormenta cualquiera, sino que era una tormenta poderosa. Y aún así, diga conmigo, y aún así Jonás estaba dormido. Si me ayuda con ese movimiento, por favor. Y aún Jonás dice que estaba dormido. Y sabe que cuando yo analizo, hermano, en la profundidad de ver este texto bíblico, aleluya, encuentro, hermano, que ahí en esa palabra donde dice que él estaba dormido, es una palabra hebrea que significa radam, aleluya. Y cuando empiezo a investigar y empiezo a analizar el por qué Jonás estaba dormido, cuando encuentro esta palabra me enseña, aleluya, que, hermano, significa simplemente dormido profundamente. Ahora imagínese usted una tempestad, una tormenta tan severa que la nave podría, hermano, entonces ¿qué? Hundirse en esa tormenta. Y aún así Jonás estaba dormido en la profundidad, aleluya. Y yo en mi mente decía: este Jonás estaba siendo arrullado. Este Jonás, hermano, para mí que ese movimiento de la embarcación, aleluya, lo estaba arrullando y estaba dormido tan profundo. Pero esa palabra radam dice entonces, hermano, que estaba dormido tan profundo, estar en un sueño tan pesado o estar aturdido. Y cuando empecé a leer, hermano, y analizar, me doy cuenta que también significa que es estar en un estado de estupefacción, aleluya, o de muerte. O sea, en un sentido figurado quiere decir que Jonás estaba prácticamente muerto, aleluya. O sea, quiere decir que Jonás, aunque había recibido, aleluya, el llamado de parte de Dios, estaba en una profundidad, había descendido por la condición espiritual, pero él, hermano, no estaba dormido, sino se cree que estaba ya muerto espiritualmente. Y cuando yo veo esta parte, hermano, me impacta. Por eso le dije que yo no quiero ser Jonás y tampoco quiero descender a la profundidad para ser humillado, y mucho menos yo quiero morirme. ¿Por qué? Porque Jonás desobedeció a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no estaba bien espiritualmente. ¿Está conmigo? Oiga, hermano, estoy solamente poniendo una plataforma, porque las personas, hermano, que muchas de las veces, aleluya, no se sienten bien, escúcheme bien, y que se sienten, aleluya, como que está pasando por la tormenta y ya no quiere avanzar y ya no quiere caminar y se quiere detener, aleluya. Entonces esto significa que hay mucha gente, hermano, que existe biológicamente en la iglesia, en la tierra, aleluya, que están vivos, pero sabe que espiritualmente están muertos. Alguien conmigo en esta casa.
casa. Por eso, hermano, que aunque la tormenta es mucha, aunque la embarcación está sufriendo, la gente no puede adorar a Dios, no puede exaltar a Dios, no puede levantar la mano a Dios, no puede bendecir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está en un sueño tan profundo, hablando espiritualmente, que Dios, hermano, los está llevando a la profundidad, aleluya, para ser humillado por Dios. Por eso le dije que ya no quiero ser como Jonás, porque yo no quiero ser humillado por Dios. Y aún le decía siempre: Señor, si me vas a humillar, humíllame, Señor, porque yo voy a madurar y voy a crecer. Hoy en este punto le digo: Señor, mejor quiero vivir espiritualmente, mejor te voy a obedecer, mejor voy a hacer lo que tú me dices que tenga que hacer, aleluya, pero no te voy a obedecer, no te voy a desobedecer. Entonces quiere decir, hermano, que aunque yo estoy pasando por el proceso más difícil, déjame decirte que Dios te sigue llamando. No dijo amén. Dios, hermano, sigue, aleluya, tratando con los hombres, con las mujeres. Dios sigue tratando con los hombres y mujeres, dije, aleluya. Por lo tanto, Dios quiere tratar con la desobediencia de su iglesia, de su pueblo. Ay, Dios mío, hay hombres que han desobedecido, hay mujeres que han desobedecido a Dios, hay hombres, aleluya, que están durmiendo y que aparentemente están vivos, pero están muertos. Ay, Dios mío. Y eso, hermano, no puede ser. Ya la iglesia en este tiempo necesita levantarse en el poder del Espíritu. Dele un codazo al que está al lado, te están hablando, aleluya. Ahora, cuando yo analizo esto, me doy cuenta entonces, hermano, que si hay personas, aleluya, que tienen un sentido distinto del llamado de Dios, aleluya, pero que están pasando por un proceso difícil, yo te quiero dejar saber esto: yo y tú no vamos a cambiar por nada, aleluya. Yo y tú no vamos a cambiar en nada. Yo no voy a cambiar la palabra. Yo no me voy a comprometer con el hombre, no me voy a comprometer con nadie para quedar bien. Yo voy a quedar bien con el Dios eterno. Alguien conmigo en esta casa. Yo no lo voy a aligerar la palabra. Yo no me voy a vender, aleluya, por alguien que tenga el deseo de algo. Cuando Dios habla, hay que obedecer. Yo no me voy a vender con nada ni con nadie. Bendita sea la gloria de Dios. El que me llamó es fiel y verdadero. Yo no voy a comprometer la palabra de Dios. No voy a comprometer mi llamado divino, aleluya, que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo comprometa mi llamado, cuando yo comprometa lo que Dios, aleluya, me ha dado, entonces estaré quedando bien con el hombre y no con Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Y es ahí entonces donde Dios comienza a hablar y comienza a decir entonces que nosotros hemos desobedecido a Dios. En ese llamado que Dios ha hecho específicamente, porque aquí yo veo gente, hermano, que ha sido redimida, que ha sido rescatada, gente, hermano, que Dios le ha perdonado la vida, gente en la cual Dios, hermano, se ha manifestado. Pero ¿sabe qué? Diga conmigo, ¿sabe qué? Siguen desobedeciendo, están en una profundidad, aleluya, y Dios necesita levantar a esa gente. Un predicador vino y dijo que había venido a despertar ¿a quién? A su amigo que está dormido. Pero ¿sabe qué? Ese amigo todavía está en la profundidad. Y sabe que esa profundidad representa entonces la humillación de Dios. Todavía no entro al llamado. Estoy sentando bases. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos llama, Dios me va a pedir cuentas, aleluya. Dios me va a pedir cuenta por la iglesia. Dios me va a preguntar qué hice con lo que Dios puso en el llamado. Por eso te digo, iglesia, yo no le voy a bajar una rayita, no, le voy a aumentar 2 rayitas, aleluya. Y si tengo que ser, aleluya, cruel, lo voy a hacer basado en la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Aquí vamos a predicar lo que Dios quiere que prediquemos, no que lo que el hombre quiera oír, aleluya, porque Dios, aleluya, se merece la gloria. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Así que si usted quiere un evangelio light,
Mire lo que le voy a decir. Si usted quiere un evangelio live, allá hay muchas iglesias que solamente hablan del amor. Allá hay muchas iglesias que hablan del amor, pero yo no voy a comprometer la palabra de Dios. Yo no voy a cambiar esta palabra. No la voy a cambiar. Voy a predicar lo que en esta palabra está. Por eso el Señor, hermano, cuando está predicando fuerte y se le acerca a Pedro: Señor, Señor, la gente se va. Salió el drama, gloria a Dios. Señor, la gente se está yendo porque la palabra es dura. Y el Señor, hermano, se queda pensando, me imagino, se le queda viendo a Pedrito, aleluya, y le dice: ¿sabes qué, Pedrito? Si tú también te quieres ir, mira, allá hay iglesias donde hablan nada más del amor. No te hablan del pecado, no te dicen que estás mal, no te hablan de la desobediencia, no te dicen que el llamado de Dios es un llamado divino. Alguien conmigo, no te dicen, aleluya, que realmente hay que arrepentirse del pecado para sentir la gloria de Dios. Si te quieres ir, vete. Y Pedro dijo en la reflexión de él, porque imagínense lo que Pedro, hermano, había vivido. ¿A dónde iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe dónde está la palabra? Aquí, mire, aquí está. Así que cuando desobedecemos a Dios, lo que estamos haciendo es bajar en una profundidad y estar entonces muerto, hablando espiritualmente. Y Dios ha llamado a un hombre. No le vamos a bajar, sino le vamos a aumentar 2. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo digo que el chisme no es bueno, ¿lo dice el pastor o lo dice la Biblia? Entonces no le voy a bajar, le voy a aumentar, porque los chismosos se irán al infierno. Alguien conmigo, le voy a aumentar. El murmurador se va a ir al infierno, el que critica se va a ir al infierno, pero el que adore a Dios estará en la presencia del... Ay, se me quedaron callados 3. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ese es el llamado de Dios. No tenga miedo, hermano, de decirlo, porque Dios le va a pedir cuentas. Sigo paro. Y mire, porque analizando la Biblia hay 3 tipos de llamados. Fíjese bien, 3 tipos de llamados. Y dentro de ese marco de 3, porque el enemigo es imitador, ¿verdad que sí? 2 son respaldados por el enemigo y 1 es respaldado por Dios. ¿Está conmigo? Haga conmigo así, abróchese los cinturones. Por eso que cuando la embarcación estaba sufriendo en el mar, aquellos hombres dice que estaban clamando ¿a quién? A sus dioses. Pero cuando ellos se dan cuenta que abajo está un dormilón, ay Dios mío, alguien no me está entendiendo todavía. ¿Sabes por qué tu casa sufre? Ay, voltea a ver al que está a tu lado. ¿Sabes por qué tu casa está sufriendo? Porque posiblemente hay un dormilón ahí, aleluya, que está desobedeciendo la voz de Dios. Ay Dios mío, levántalo a ese dormilón, levántalo y dile: Dios te está llamando, Dios te está buscando, aleluya. Ahora estos hombres le dicen: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y empiezan con las preguntas. Y Jonás, hermano, como Jonás es un hombre, aleluya, que conoce a Dios, pues soy un hebreo, un hombre que ama a Dios y que le sirve a Jehová de los ejércitos. Estos hombres, hermano, bíblicamente no conocían a Jehová, tenían sus dioses, pero ellos sabían que algo no estaba bien por la tormenta que se había levantado. Y eso es impresionante mientras Jonás está dormido. Y ahora estos hombres van por Jonás y Jonás se despierta. Y ahora, hermano, lo llevan y él les declara y le dice: ¿sabe qué tienen que hacer para que se termine, aleluya, lo que está pasando a tu alrededor? Alguien conmigo. ¿Sabes qué tienes que hacer, mujer de Dios, para que la tormenta baje en tu casa? ¿Sabes qué tienes que hacer, hombre de Dios, para que tus hijos, aleluya, ya no se levanten contra ti? ¿Sabes qué
tienes que hacer: levanta el dormilón y aviéntalo por la borda. Levanta el dormilón, aleluya, y dile: arrepiéntete. Levanta el dormilón, aleluya, y diles: Dios te está llamando. Por la desobediencia. Por eso la economía no rinde. Se me fueron ahora. Hay gente seria, pero es ahí, aleluya. Por eso la economía no rinde. Por eso constantemente estoy espiritualmente, hermano Tenorio, mal. Hoy quiero, mañana no quiero. Alguien conmigo en esta casa. Por eso, porque está la gente dormida. El Espíritu se está moviendo sobre la faz de las aguas. Los cantores y los coristas están haciendo su mayor esfuerzo. Estoy sintiendo la gloria, pero hay gente dormida. ¿Sabes qué voy a hacer, Carly? Porque en esta casa hay gente dormida que les vamos a tener que despertar. Porque la embarcación está sufriendo a causa de 3 que están dormidos, a causa de los, aleluya, de los desobedientes. Levanta la mano y adora a Dios, que ese es el llamado de Dios. Y Jonás le dice: ¿sabes qué? En pocas palabras, es mi culpa. Aviéntame al fondo de la mar. Porque una persona, Carlitos, que espiritualmente no está bien, va a hablar como Jonás. Aviéntame como quiera. ¿Para qué quiero la vida? Que se termine la vida aquí. Me quiero morir. Estoy cansado. El problema es mucho. Dios me abandonó. El pastor no me visita. Ay, Dios mío. Los líderes no me hablan. Como que veo serio al pastor. Como que, ay. Alguien conmigo. Hermano, déjame decirte: te vamos a levantar y te vamos a aventar. Aleluya. Pero de que te despiertas, te vas a despertar. Aleluya. Porque Cristo viene. Alguien conmigo. Cristo viene. Y ahí es en donde sufre el tercer descenso, cuando es enviado al fondo de la mar. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia? Al Seol. Y la Biblia lo llama el Seol. Y este hermano David en algún momento dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está en la profundidad del Seol. Porque una persona, hermano, que está muerto, aleluya, ¿sabe qué siente? Se siente que se muere, que se desgasta. Alguien conmigo, no voltee a ver a nadie. Dígale que está a tu lado: ese es el llamado divino de Dios. Ese es el llamado. Y Jonás, hermano, déjame decirte que aunque estaba ahí, su alma estaba desgarrada. Dijo: aviéntame al fondo de la mar. Lo que Jonás no sabía es que el trato de Dios venía, aleluya, de una manera poderosa para con Jonás. ¿De qué manera? Cuando es enviado, la Biblia narra que desciende a la profundidad de la mar. Y ahí es donde viene la humillación más grande de Dios para ese hombre. Porque ahora la naturaleza, diga conmigo, la naturaleza empieza a tomar parte. La tormenta es inmensa. Pedro dijo: las olas son grandes. Las olas están de un tamaño tan grande. Los vientos son contrarios. La naturaleza está tomando parte. Alguien conmigo en esta casa. Por eso hay lugares, aleluya, donde la tormenta es grande. Y Jonás es enviado. La Biblia en el versículo 17 del capítulo 1, en el último versículo, dice que un monstruo marino, la Reina Valera dice un pez gigante, pero otra traducción, hermano, dice un monstruo marino lo tragó. Y dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en ese vientre de ese pez. O sea, no voy a ir al capítulo 2 porque no salgo. ¿Sabe por qué?
Porque la oración de Jonás, cuando usted la lee en ese capítulo 2, ay Dios mío, es una oración, hermano, como la del rey David en el capítulo 51 de los Salmos, donde empieza a humillar su corazón y donde Jonás empieza a expresar: las ondas de las aguas pasaron por encima de mí, la tormenta era mucha, se está muriendo, siente que ya no puede, pero el trato de Dios es perfecto, que va a tener que levantar al, oh Dios mío, va a levantar al que esté muerto y le va a dar vida a los huesos secos. Aleluya. El llamado de Dios viene. El llamado de Dios. Ahora, por eso le digo que yo no voy a comprometer nada, porque hay tres tipos de llamados. Uno, apúntelo. En vez de que ponga cosas en Facebook, hermano, que muestren el dolor de su corazón, ponga esto. Hay tres tipos de llamados. Los que son llamados por ellos mismos, que eso no lo respalda la Biblia. Ahí es donde me tiene que ayudar, vamos. Los que son llamados por ellos mismos. Bíblicamente había un hombre llamado Coré. No volteé a ver a nadie. Coré dice que se levantó contra el sacerdocio, aleluya, de Moisés y de Aarón. Y por si fuese poco, la Biblia dice que era primo de ellos, aleluya. Pero Coré se levantó. ¿Por qué? Porque Coré tenía envidia. Alguien conmigo en esta casa. Coré tenía envidia, aleluya. Y es ahí, hermano, donde Coré. Parece aquí, hermano Jeremías. Carlitos, aquí que corre. Porque le voy a decir algo que es bíblico. No todos los levitas son sacerdotes. Hay levitas que son porteros. Segunda de Crónicas, sugieres, despierten. No todos los sacerdotes, no todos los levitas, perdón, son sacerdotes. Pero sí, todos los sacerdotes tienen que ser levitas. Usted no me escuchó. ¿Por qué? Porque aunque Coré era levita y era familia de Moisés y de Aarón, eso no quería decir que él iba a ser sacerdote. Pero cuando vio el llamado, ay papá, ahora gócense. Cuando vio el llamado de Moisés y de Aarón, Coré en su corazón empezó a sentir envidia. Y la envidia lo llevó entonces a Coré a maquinar en su mente que podía ofrecer holocausto como si fuese un ay, 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 ay. Nadie va a poder usurpar el lugar de un sacerdote. Nadie va a poder, aleluya, ocupar el lugar que Dios no le ha dado. Nadie no va a poder ocupar cuando hay un llamado divino de Dios. Por eso que cuando alguien le diga: oh, es que ahí se sienta Dios en aquel lugar, usted pregunte: ¿y quién lo puso a usted? Se me fueron. Por eso digo que yo no voy a comprometer la palabra. ¿Quién lo puso a usted? ¿Fue Dios o fue los hombres? Ay, Dios mío. ¿Fue Dios o quién fue? ¿O fuiste tú mismo? Coré quiso usurpar el sacerdocio. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Empezó a ganar adeptos. 250 hombres, hermano, los juntó para que se levantasen contra Aarón y contra Moisés. Porque él se había puesto como sacerdote. Nadie lo puso. Se puso Coré. Sigo, paro. Ok. Y cuando, aleluya, cuando Dios se da cuenta y ve, la Biblia narra y dice que esos 250, dice que la tierra, hermano, se abrió y se los tragó. Aunque, hermano, este Coré era levita. ¿Sabe qué es lo que va a pasar cuando alguien quiera usurpar el lugar que no le corresponde? Mire, haga conmigo cuello, aleluya. Dios, hermano, lo va a bajar al sepulcro. Dios lo va a bajar a la profundidad, aleluya, del Seol, porque Él se puso y no lo puso Dios. Cuidado de ser seguidores de hombres. Sigo, paro. ¿Sabe cuántas profecías falsas
hemos recibido, hermano Moisés, durante estas 4 semanas. Carly, ¿sabes cuántas profecías falsas hemos recibido durante estas 4 o 5 semanas? Es impresionante. Todas falsas, hermano Moisés, por solamente lo que ven y por lo que escuchan. Yo creo en los profetas de Dios, pero aquellos que Dios se lo revela en secreto, no aquellos que hablan de emoción, no aquellos, aleluya, que escuchan algo, Carlitos, y empiezan a decir, ok, entonces es así, Dios te dice esto, Dios te dice lo. No, el secreto de Dios te va a revelar a ti también la condición, el secreto de Dios. Por eso ten cuidado, aleluya, de ponerte tú en un llamado que no te corresponde. Comencé diciendo, no todos van a ser pastores, no todos misioneros, pero todos tienen un llamado a predicar la palabra de Dios. Y Coré, entonces, hermano, se puso solo. Sigo, avanzo. Número 2, apúntelo para que lo pongan en el Facebook. Los que son puestos por los hombres. Qué silencio. Gracias por el aplauso, hermano Luis. Número 1, los que se pusieron solos. Y esos que se pusieron solos, cuando tú ves su background, le checas el background con Dios y con el testimonio que dan, te das cuenta que ya estuvieron en 7 iglesias y en ninguna obedecieron. Le bajo, le subo. Le bajo, le subo. Y sabe, no obedecieron y ahora están pidiendo diezmos. Ahora hablan de fidelidad cuando nunca diezmaron, cuando nunca dijeron, aquí estoy, Señor. Hoy están pidiendo lo que alguien conmigo en esta casa. 7 iglesias has recorrido y en la que estás ahora tampoco es tuya. Y ahora los que son puestos por los hombres. Ya salimos de Moisés y de Aarón, pero ahora encontramos a un Saulo de hermoso parecer, a Saúl, perdón, de un hermoso parecer, alto, que sobresalía de todo el pueblo. Alaba, mire, Carlitos, aleluya, cuidado. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? También desobedeció. Diga conmigo, también desobedeció. ¿Sabe por qué? Porque Samuel era el hombre de Dios, el que hablaba con Dios, al cual Dios, por el orden de Dios, otra vez, el orden de Dios, Dios habla con el sacerdote trae el mensaje de parte de Dios. Pero ahora Saulo quería brincarse a Samuel y quería hacer su propia voluntad. ¿Sabe por qué? Porque los hombres estaban clamando. Y es que yo veo al Carlitos que tiene cualidades. Tú vas a ser un pastor porque tú puedes predicar, tienes labia de palabra. Ay, Dios mío, y puedes convencer a la gente. Pero ¿dónde está el Espíritu de Jehová, Carlito? Es el Espíritu del anticristo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ay, Dios mío. Y los hombres clamaron por rey. Clamaron por rey. Y Dios le habla a Samuel, ok, tranquilo, porque ya los jueces y ponen a Saúl lo ponen como rey. ¿Sabe quién lo puso? Lo pusieron los hombres, no lo puso Dios, porque Dios quería obediencia. Por eso dice la escritura que Dios se agrada de las ofrendas y de los holocaustos. Alguien conmigo, pero más se agrada de la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque ese texto bíblico representa a Saúl. Saúl ofrecía holocaustos, Saúl, aleluya, ofrecía sacrificios, porque Samuel no había llegado. Y ahora Saúl estaba tomando la parte, usurpando al sacerdote. Ay. ¿Sabe por qué? Porque la gente decía, tú tienes capacidad, como yo te veo, tienes cualidad, tienes instituto bíblico, escuela de ministerio, tú puedes ser un buen siervo del Señor y puedes también pecar en secreto. Porque Saúl estaba pecando. ¿Por qué? Cuando vio el botín, cuando vio todas las cosas,
Entonces se fue hacia donde estaban. La orden era: mata a todos, hasta el rey. Pero ¿sabe qué? Desobedeció. ¿Sabe por qué? Porque lo habían puesto los hombres. Alguien conmigo, hermano. Déjame decirte, no te vayas con el pensamiento que la gente te diga: es que tú eres pastor, ya Dios me lo reveló. Y si Dios no te ha dicho nada, cállate, guarda silencio. Pero si Dios te ha llamado en un llamamiento divino, glorifica a Dios, y también en silencio y en secreto. ¿Le bajo o le subo? 3. ¿Comprometo? ¿Me comprometo o no? Mire, yo le voy a decir una cosa. Esto ya lo aprendí. Si usted me va a amar, usted me va a amar por lo que soy, por lo que Dios ha puesto en mí. Pero si no me va a amar, usted va a tener un problema, no conmigo, con Dios. Porque en un determinado tiempo Dios le va a decir: ama a tu pastor. Gracias por su aplauso, aleluya. Ama a tu pastor, ama a tu pastora. Todavía hay hombres que se guardan, aleluya, de adulterar la palabra. Todavía hay gente que predica la sana palabra, la sana doctrina de Dios, aleluya. El llamado, entonces, hay 2: el que se pone solo y el que lo ponen los hombres. Pero sabe que el tercero es el que está avalado por Dios. ¿Por qué? Porque ahí viene un llamado divino, el que es puesto por Dios. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y eso representa el paquete completo. Diga conmigo, ¿qué paquete? La crítica, la murmuración, el desamor. Ay, sigo paro, Eric, sigo paro. ¿Sabes qué viene en el paquete, Eric? Porque tú vienes de familia pastoral. ¿Sabes qué viene en el paquete? El desánimo, el señalamiento, la acusación, el que te empiezan a levantar calumnias, el que empiezan a murmurar de ti. ¿Y sabes dónde duele? Aquí. Pero como Dios te... alguien conmigo, como Dios te llamó, yo me quedo con Dios, aleluya. Yo me quedo con Dios. Yo no me quedo con el hombre, yo me quedo con Dios. Por eso no comprometo su palabra. Le voy aumentando 2 rayitas más. Porque en el llamado divino de Dios, si nosotros hacemos lo que Jonás hizo, Dios nos lleva a un descenso. Y después, aunque tú no quieras, Dios te va a llevar a su propósito. Por eso Jonás tuvo que sufrir 3 días, 3 noches. Y cuando yo veo eso, hago un paralelismo. ¿Y sabes quién estuvo así, Carlitos? Saulo de Tarso. Oraba 3 días y 3 noches. ¿Sabe por qué? Porque Saulo había recibido un llamado divino, pero Saulo era el asesino. Saulo era, aleluya, el traidor del pueblo. Saulo mataba a los niños, mataba a las mujeres, los arrastraba, dice la escritura. Los mató a quien, a Esteban. Empezó la persecución contra la iglesia. Pero cuando viene el llamado de Dios, déjame decirte algo. Cuando viene el llamado de Dios, ese hombre, alguien conmigo, ese hombre no va a ser el mismo cuando viene el llamado divino de Dios, aleluya. Por eso te digo, amado hermano, si tú quieres el llamado de Dios, recibe todo el combo. El Happy Meal, recíbelo. No solamente las sodas, no solamente las papas, sino las papas, la hamburguesa y la soda. ¿Sí o no? Y si tú no quieres las papas, tú se las vas a dar a alguien, pero no las dejas en la tienda porque ya pagas por ellas. Entonces, ¿por qué lo de Dios no lo recibes? Dice la escritura: recibiré lo bueno y lo malo no. Déjame decirte que no. Cuando tú recibes el llamado de Dios, vas a recibir el combo: críticas, murmuraciones, todo lo que se levante, la tormenta. Alguien conmigo en esta casa. Pero ¿sabe qué? Tú no te pongas solo. Tú, hermano, que no te pongan los hombres, que sea Dios. Alguien que pueda adorar a Cristo. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, porque yo no quiero estar 3 días y 3 noches proceso de Dios. ¿Y
sabe que el proceso de Dios duele. Por eso que el Jonás del capítulo 1 no es el mismo del capítulo 4. Por eso comencé diciéndole, el libro de Jonás pudiera haber terminado en los 3 primeros versículos. Ve a Nínive, predícale, se convierten y vámonos, se acabó. Pero ahí nos enseña el trato de Dios. 1, 2, 3. Y en el 4, cuando tú entras, empiezas a ver a un Jonás que ahora era un enojón, pero que Dios empieza a usar su carácter. Nadie dijo amén, aleluya. Voltéme a ver los enojones, aleluya. Los que se enojan, los que se molestan. ¿Quién va a dirigir? La hermana Blanca, la hermana Susana, y se enoja. La hermana Zulema, y están, hermano, vamos. ¿Sabes qué? Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. ¿Quién va a predicar? Quintino, y te enojas. Dale gloria. Predicar, hermano Luis, mejor no hubiera ido. Si yo hubiera sabido que no estaban los pastores, no hubiera ido. Y yo volteo así. Ten misericordia de ese Jonás, porque sabe que los 3 días y los 3 noches de Jonás, cuando usted lee la Biblia, el corazón estaba roto, estaba quebrado. ¿Está conmigo? Estaba clamando, el alma ahora estaba clamando, ya no era solamente de labios, porque Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia, sí, pero ¿sabes qué? Obedece. Que Dios te dijo vas a servir, sírvele con pasión, sírvele con amor, porque el llamado divino de Dios es más grande que cualquier otro llamado. Déselo fuerte a Dios, aleluya. Porque hoy en este tiempo es solamente decir, siento de parte de Dios. Dios me reveló algo de usted. Dios me mostró, y yo no estoy en contra de la profecía, entiéndame. El problema cuando es profecía que no se ha buscado en la presencia de Dios, cuando es solamente por escuchar, repito. ¿Por qué lo digo esto? Porque hemos recibido muchas profecías, no aquí, fuera. Que eso, hermano, nos está como poniendo en una expectativa terrible de decir cómo están utilizando el nombre de Dios en vano. Y eso es pecado. Sigo para. Digo las profecías, no digo las profecías. Usted está ahí de comezón de oír. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a Dios. Pero Dios sigue siendo Dios, aleluya. Y cuando Dios, hermano, nos llama, aleluya, entonces vamos a caminar en obediencia. Agárrese la mano, hermano. Vamos a caminar en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque el que nos llamó es fiel y veraz, verdadero, aleluya. Yo voy a caminar con Carlitos aunque no me guste su liderazgo. Nadie dijo amén. Yo voy a ir con Carlitos aunque no me guste su carácter. Nadie dijo, yo voy a estar con Carlitos, pero Carlitos, te voy a pedir un favor. Obedéceme a mí, no a los hombres, porque los hombres van a querer cambiar tu mente y tu corazón. Y si Dios me dijo, ay Dios mío, que tú ibas a ser el líder es tú. Aunque te digan, es que Carlitos no me gusta, como tú eres el líder. Nadie te va a cambiar. Dios te... Y estoy hablando de Carlitos, no, estoy hablando de toda la gente, de todo el liderazgo, de todo que tiene un llamado de parte de, que el hombre no te cambie, que el hombre no te ponga en la mente algo que no hay. Alguien conmigo en esta casa, vamos, adore a Dios con libertad. Que la gente no te cambie, que el mundo no te cambie, que la apariencia no te cambie, que sea Dios, aleluya. Y otra cosa, si tú caminas en obediencia, Dios te va a respaldar. Pero cuando tú te sales de la cobertura por la desobediencia, entonces va a pasar lo que pasó con Saulo. Demonios te van a estar perturbando. Demonios te estarán susurrando. O va a pasar como pasó con Coré.
la tierra se va a abrir y se lo va a tragar por la desobediencia, por usurpar algo que no le corresponde, hermano. Yo no sé usted, pero yo siento el temor de Dios. Yo no sé usted, pero yo siento, aleluya, que Dios, hermano, necesita despertar a una iglesia que no camine en emoción, sino que camine en el propósito de Dios. Aleluya. Yo voy a caminar en el propósito. Yo voy a caminar en el propósito de Dios. Cerramos. Yo no predico porque yo quiero. Yo predico porque Cristo está conmigo. Y enseño no porque yo quiero, sino porque Cristo está conmigo. Y yo no avanzo hacia donde yo quiero, sino que yo avanzo hacia donde Dios me lleva. Porque la Biblia dice que va al frente abriendo brecha, abriendo camino. Y cuando la Biblia dice que va al frente, yo no sé ustedes, pero ¿saben qué? Vámonos, véngase, sígame, aleluya. El que me va a seguir, aleluya. Y el que no quiera se va a quedar sentado en desobediencia. Pero el que me quiere seguir, sígueme, Carlitos. Mira, te van a criticar porque estás con el pastor, te van a señalar porque estás con el pastor, pero ¿sabes qué? Que Cristo se lleve la gloria. Y alguien conmigo en esta casa, alguien que pueda levantar la mano y decir: yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Vamos con Dios. Miren lo que Dios termina diciéndole a Jonás: yo me compadeceré de Nínive, de esa gran metrópolis, donde hay más de 120,000 personas. En pocas palabras, ni tu rebeldía va a detener el propósito de Dios, ni mi desobediencia va a detener el propósito de Dios. Dios va a cumplir como Él quiere, contigo y sin ti. Vamos, Dios va a cumplir contigo y sin ti. Y si Dios dijo que iba a levantar a su amigo y que iba a prosperar lo de Dios, mira, discúlpame, pero contigo, sin ti, sin mí y sin Dios va a seguir haciendo su obra, porque lo que Dios habló, Dios, hermano, lo va a hacer. Alguien conmigo que pueda levantar la mano al cielo, que adore a Dios, que adore a Dios, aleluya, que adore a Dios. Vamos, levanta tu mano ahora. Hay un llamado divino. Hay un llamado divino. Ahora termino con esto. Se activa lo sobrenatural. En los tiempos más difíciles de la vida del creyente, no hay tiempo, hermano Tenorio, para descuidarnos. No hay tiempo, Gabriel, de descuidarnos. No hay tiempo de salir corriendo, huyendo como cobardes. No hay tiempo, Coco, de poner la mirada en la gente que te critica y señala. No hay tiempo, Caracas, de tanto que se habla, de tanto que se dice. No hay tiempo de ponerle atención a lo que el diablo quiere que tú le pongas atención. No hay tiempo de poner la mirada, hermano Marcos, en la tierra. No hay tiempo, aleluya, de yo menguar, de decir no quiero. No hay tiempo de decir yo no predico, yo no enseño. No hay tiempo, aleluya, para decir yo no voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque tú quieras o no quieras, Dios va a levantar a alguien de entre las piedras para que haga. ¡Ay! No hay tiempo. Vamos, alguien que adora a Dios. No hay tiempo. El llamado de Dios está para aquel que lo quiere. Vamos, adora a Dios. No hay tiempo. Si lo buscas, Él se manifestará. El tiempo se está acabando. Si le adoras, Él se manifestará. El tiempo si le llamas, se está acabando. Él se manifestará. ¿Y sabe si qué lo me dijo el buscas, Señor? Él se manifestará. Me dijo, voy a tener,
Escúcheme bien. Abra sus oídos espirituales. Voy a tener que comenzar a escupir a algunos a tierra firme, como lo hizo el gran pez. Porque aunque tú no te has dado cuenta, por tu desobediencia, tú has estado en el vientre de ese pez y no has entendido el por qué. Pero hoy Dios te dice: te dejé ir ahí al descenso para humillarte, pero para levantar lo más inteligente de ti. Y ahora es cuando yo te llevo a tierra firme. Y lo que tú no entendiste durante este lapso de tiempo, lo vas a entender, porque yo te... Alguien conmigo en esta casa. Yo fui el que te escogí. Yo fui el que te llamé. Desde el vientre de tu madre te escogí, dice el Señor. Alguien conmigo en esta casa. Si le adoras, Él se manifestará. Y voy a cerrar de esta manera, porque yo quería hacer un llamado específico, pero no voy a hacer un llamado específico para no yo cometer el error de también poner la mirada, porque a veces pongo la mirada y abro el oído cuando alguien dice: yo voy a estar con usted ahí firme. ¿Sabe qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un llamado. Vengan todos al altar de Dios. Venga toda la iglesia. Venga, venga, porque hay un llamado. No importa el llamado. Es más, hay llamados que es a limpiar. Vamos. Hay llamados, aleluya, para mapear la casa de papá. Hay levitas que son porteros. Ay, Dios mío, cuánta seriedad, aleluya. Este es el llamado.